Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión número 6 de Historia Universal Contemporánea. Bueno, igual que lo hicimos en la anterior sesión de la materia de filosofía, les presento cuáles son los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Si logran apreciar aquí el tema, es todavía la Segunda Guerra Mundial, pero con el subtema de fin de la guerra, eh, tratados de paz y consecuencias, aunque también veremos algunos detalles del último trayecto de la guerra a nivel mundial, ya no la europea, y la finalización. Eh, Se pedirán algunos trabajos respecto a la sesión que están puestos aquí, que son las notas de clase de la exposición, además de la página 76 del libro, que versa o trata sobre las consecuencias del conflicto, y la página 80 que menciona o hacen una pregunta respecto a cuál es el papel de la ONU en conflictos actuales, en referencia a que la ONU fue el organismo que sustituye a la Liga de las Naciones para darle fin al conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso después de la explicación. Esta ficha no se concreten mucho en esto que a lo mejor no logren ver por el tamañito o algo. Hay una plantilla específica donde viene marcada la tarea, que en su momento ahorita se los mostraré. Entonces, bueno, esto es la sesión número 6, la última sesión de la semana. Por eso es que su carpeta de Drive para subir trabajos nada más hay 6 sesiones, porque son las 6 sesiones que incluyen las 2 semanas que trabajamos bajo este esquema o bajo este modelo. Entonces, bueno, nada más que sepan por lo pronto eso. Y ya sin más, nos arrancamos con el contenido. Bueno, primero, nos habíamos quedado en el conflicto a nivel europeo. Ahora vamos a hablar de la guerra cuando toma connotaciones globales o mundiales. Entre el año de 1942, es decir, 3 años después de iniciada la guerra, hasta el 43. Y aquí iremos tomando algunas notas. Me voy a adelantar para que no se desesperen y vean sobre qué va lo que tienen que entregar en la carpeta de Drive como evidencia de clase. Vean, vamos a hacer un recorrido rápido por algunos pasajes de la guerra, como la Operación Barbarroja, con algunos detalles que explicaremos. ¿Qué consistió la Operación Barbarroja y cómo fueron los movimientos? ¿Cómo estaba el mundo controlado por las potencias del eje y por los aliados y los neutrales a principios del año de 1943? ¿Cuáles son las características que definen el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Algunas operaciones destacadas en este periodo final de la guerra, como el desembarco en Normandía, que son las imágenes que están viendo. ¿Cómo se llevó a cabo el desembarco en Normandía? A través de esta ilustración que nos da una idea bastante clara respecto a cómo se llevó a cabo la operación, que a pesar de todas las bajas que fueron contadas por miles, trajo al final de cuentas éxito para la misión. Consta de muchas vidas, ¿no? Lo vamos a explicar en su momento. También otro episodio terrorífico y muy importante es las bombas atómicas, ¿no? La bomba de Hiroshima y Nagasaki, que trajo consecuencias devastadoras. Entre las dos bombas mataron alrededor de 250,000 personas de manera instantánea y en los días o meses posteriores debido a la radiación de dos materiales radioactivos, uno uranio y otro plutonio. Afortunadamente, la tercera bomba atómica con la cual Estados Unidos amenazó a Japón nunca fue lanzada. Esta era de hidrógeno y habían amenazado con lanzarla sobre la capital, Tokio. Y por eso es que Japón se rinde de manera incondicional a Estados Unidos, no a la Unión Soviética, a pesar de que geográficamente la Unión Soviética está más cerca de Japón y tendría mayor influencia sobre esta. Pero para evitar que eso sucediera, Estados Unidos hace esta estrategia rápida y por lo tanto Japón se convierte en los años posteriores durante la Guerra Fría en un país pintado de azul, aliado de Estados Unidos. Lo más lógico es que hubiera recibido influencia soviética y que fuera de los llamados países rojos, es decir, del bloque comunista.
como sí lo fue China, como sí lo fueron otras naciones como Corea, como Vietnam, que están en las proximidades y cercanías o en la misma zona geográfica que también lo está Japón, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente es nada más así algo rápido. Ahorita nos regresaremos para ver al detalle cada uno. También haremos un recorrido sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que son estas de aquí, para finalmente llegar a la actividad de clase, que es esta, es la que tienen que concentrarse. Me detengo ahí un poquito para que entiendan lo que hay que hacer. En la libreta son los apuntes de los diferentes episodios que acabo de mencionar, que ahorita los vamos a ver al detalle. Y en el libro, contestar la página 76, que es un cuadro sinóptico, es una llave que habla sobre las consecuencias, dividiéndolas en rubros, como consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas, qué tipo de consecuencias trajo la Segunda Guerra Mundial. Y por último, la página 80, que es sobre la intervención de la ONU en conflictos actuales. Es algo reflexionando el presente. En el contexto que les ha tocado a ustedes vivir, la ONU responde a las necesidades actuales que tenemos hoy en día. Por ejemplo, concentrémonos en la epidemia que estamos viviendo. La ONU ha hecho intentos, pero se quedan simplemente en intentos para tratar de hacerle frente a esta pandemia. No lo hace directamente como ONU, lo hace a través de organismos internacionales como la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es decir, sí interviene, aunque en muchos de los casos llega a ser insuficiente, ¿no? Por el desborde que tuvo la epidemia como la estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que veremos en la clase de hoy. Ahora, ya sabiendo lo que tienen que hacer como actividad, me regreso ahora sí a la explicación de cada uno de los puntos para llegar hasta la actividad por parte de ustedes. Vamos a empezar aquí. Cuando cuando la Segunda Guerra Mundial, previamente habíamos analizado esto, que era la primera fase, aquí tomaron ustedes nota, sobre la guerra europea, cuando Alemania invade a Polonia, la guerra relámpago, ¿sí? Y después analizamos este mapita, que fue las campañas que hizo Alemania alrededor de los países en los cuales compartía frontera, algunos de los cuales ahora serían dominio alemán, la propia Francia que quedó dividida en dos, la Francia que ahora pertenecía a Alemania y la Francia independiente, que se le conoció en ese momento como la Francia de Vichy, y las otras naciones que de alguna u otra manera desde antes habían sido aliadas de Alemania. Y bueno, ese es el preámbulo para llegar al tema de hoy, que es la guerra mundial. Entonces comenzamos tomando notas en esta parte de aquí. La primera nota obviamente es la temporalidad, que la tienen marcada ahí, de 1942 a 1943. ¿Qué marca, además de la fecha, el inicio de la guerra a nivel global y ya no nada más a nivel europeo? Bueno, lo que marca esto es, entre otras cosas, la entrada de Estados Unidos al conflicto. Y eso lo toman como nota. Y explico. Estados Unidos se había mantenido de alguna u otra manera ajeno a la guerra. Sí teniendo participación, pero en la fabricación de armamento, en préstamos económicos a los países que estaban en conflicto. Y así se mantuvo hasta 1941, hasta finales del año, cuando el 7 de diciembre, y esta fecha valdría la pena que la ponga, el 7 de diciembre de 1941, una base militar norteamericana ubicada en el Pacífico, concretamente en Hawái, fue bombardeada por la Fuerza Imperial Japonesa. Esa base, creo que ya saben que se llama Pearl Harbor. Esa base militar norteamericana sufrió el bombardeo de los países del eje, concretamente Japón, que es la que controlaba la zona del Pacífico, y eso obligó a Estados Unidos a una declaratoria de guerra. ¿Por qué no hacerle tanto énfasis a lo de Pearl Harbor? Hay quien piensa, hay expertos internacionales que han hecho trabajos bien interesantes ya en la modernidad, a más de, a casi, bueno, casi 70 años más de 70 años que eso ocurrió,
han hecho estudios y bueno, hay unas teorías que hablan acerca de que la Fuerza Aérea Imperial Japonesa nunca fue la que bombardeó. Como que Estados Unidos solamente estaba buscando un pretexto para poder intervenir en la guerra en donde sus aliados, a los cuales él estaba prestando dinero y vendiendo armamento, estaban perdiendo. Y necesitaba urgentemente que ese bloque, es decir, los países aliados, triunfaran en la guerra. ¿Para qué? Pues para que pagaran los préstamos y compraran el armamento que ellos estaban fabricando a gran escala. Para que tengan una idea, Estados Unidos se quedó sin fuerza laboral en cuanto a la industria no bélica. Entre soldados y personas que trabajaban en la industria bélica dejaron abandonado fábricas, el campo. Ahí nos solicitaron a nosotros, los mexicanos, ayuda en mano de obra. Fíjense la gran diferencia, ¿no? Ahora que es una complicación para el migrante ilegal ir a buscar una oportunidad allá, en aquel tiempo abrieron la puerta para que el mexicano llegara a trabajar a Estados Unidos. Se les llamó braceros. Y el término de braceros era por el trabajo que desempeñaban en el campo. Es decir, no había la tecnología que hoy hay, que las máquinas hacen casi todo. Y entonces hay un proceso en el campo que se le llama pizca, que es utilizar el brazo para cortar el producto agrícola y de ahí colocarlo en canastas, en cestas. Bueno, eso es lo que hacía concretamente el mexicano. Y de ahí el nombre de braceros. Entonces, el bombardeo a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 es un elemento importantísimo que marca la entrada a la Guerra Mundial. A ver, ¿por qué si comenzó en el 42 les estoy hablando del 41? Ah, porque sucedió un 7 de diciembre y aproximadamente un mes después, Estados Unidos ya tenía respuesta bélica en contra de los países del eje, que quedamos que eran Alemania, la Alemania de Adolfo Hitler, Italia, la Italia de Benito Mussolini y el imperio japonés del emperador Hirohito. Entonces, un año después es cuando ya Estados Unidos tiene la capacidad, es decir, a inicios de 1942. Por eso es que es parte de la Guerra Mundial. Otro evento que también marca de manera importante la Guerra Mundial es la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja se da en el día 22 de junio de 1941. Y esa campaña de los alemanes en la Unión Soviética llegaría hasta 1943. Y a esa operación se le llamó Barbarroja. Originalmente la operación Barbarroja sería una operación rápida, como la Guerra Relámpago, que tanto les había funcionado cuando invadieron a Polonia y a las naciones cercanas. Pero con los soviéticos sería diferente. No consideraron la resistencia que opusieron los soviéticos y además el clima. Se supone que la campaña debía de terminar en el mes de diciembre, un día 5 de diciembre. Es decir, entre el 22 de junio y el 5 de diciembre de 1941 se tendría que dar la operación Barbarroja. Sin embargo, fue un rotundo fracaso para Estados Unidos. Y me voy a permitir explicarles en esta diapositiva. Las tropas norteamericanas, al menos las terrestres, quedaron varadas en medio de la nieve. Un crudo invierno en la tundra soviética, en esta parte de Euroasia, temperaturas extremas, no nada más en la parte cercana, la parte occidental cercana a Europa, sino en la parte central e incluso en Euroasia, temperaturas por debajo, muy por debajo del cero. Un invierno crudo en aquel tiempo y hasta hoy en día puede llegar a menos 50 o 50 bajo cero. Y obviamente la capacidad mecánica de los vehículos de aquella época no estaba diseñada para tales temperaturas. Y hay fotografías que son mucho más crudas de las que les estoy mostrando, que me puedo permitir mostrarles, en donde están incluso dentro de los tanques congelados. Se quedaron en la posición, en la última posición en la que estaban incluso sentados, incluso erguidos, sentados sobre el asiento de piloto de los tanques. Se quedaron congelados. Fue una congeladora a los vehículos militares. Y obviamente salir de ahí pues era peor. De esto dan nota algunos documentales y algunas películas incluso que recrean este momento que debió ser atroz para las tropas alemanas, que se pueden apreciar aquí.
cuando se movilizaban vía terrestre y de repente la nieve impedía o prácticamente impedía la movilización. Las torretas de los tanques, las orugas incluso no estaban diseñadas para tal cantidad de nieve. Quedaron varados en medio de la nada y eso provocó que los soviéticos pues nada más dijeran es cuestión de tiempo y esperaron. Y ni siquiera tuvieron necesidad en muchos casos de atacarlos directamente. El clima se encargó de ellos. Incluso ellos crearon una división en donde los soviéticos vestían traje completamente blanco y eran todos ellos francotiradores y se escondían en las montañas donde el color de la nieve les impedía ser identificados y fácilmente hacían su trabajo en contra de los alemanes, ¿no? Que en este caso, bueno, estaban sin esas posibilidades de poder defenderse tan solo de un clima tan hostil y luego de realmente tener la capacidad mecánica de los vehículos para poder siquiera desplazarse, ¿no? Cuando menos regresar. Bueno, y estas son las imágenes de los soldados alemanes, aquí todavía cuando apenas se iban adentrando a zonas donde la nieve en los meses posteriores y el frío, pues hizo su trabajo y la Operación Barbarroja, iniciada el 22 de junio de 1941, fue todo un fracaso. Me regreso a esta parte de acá donde estamos tomando notas, ya debimos de haber tomado la de Pearl Harbor y la de Barbarroja. ¿Qué otros, Además, ¿Qué otros eventos marcan esta parte de la guerra mundial? Pues obviamente después del bombardeo de Pearl Harbor, la ingresa, batalla de Kursk. ingresa a Estados Unidos directamente a la guerra. Eh, Acuérdense que hay diferentes divisiones en el ejército y Estados Unidos manda tropas terrestres, aéreas y navales. Navales se refiere a las del mar, que ya para este tiempo usaban barcos de guerra, pero también ya estaban en pleno auge los submarinos, utilizados en Estados Unidos para el conflicto que les estoy mencionando. Entonces, bueno, eso es parte de las características de la guerra ya a nivel mundial o global. Y bueno, Profe, con respecto a la Operación Barbarroja, aparte del invierno hubo un factor bastante importante por la que los alemanes perdieron. Mira, los nazis en ese entonces pensaban que sería fácil vencer a la Unión Soviética, que en unos pocos meses caería, pero no considerando que no consideraron Alex, recuérdate de la no lealtad interrumpir, de la ya Unión no Soviética, tenemos así como su tiempo potencia limitado. así como la potencia de su ejército y su tamaño, Yeah, yeah. además del enorme territorio que tenían que cubrir. Alejandro, oigan, Interrumpida, oigan, Fabián, oigan, por oigan, favor. le di oportunidad a Alejandro brevemente, así que ya con eso. Bueno, sigo. También durante la operación a nivel global o a nivel mundial, que es de la que estamos hablando, la guerra se salió del territorio europeo. De hecho, comencé diciendo que hubo un bombardeo en tierras americanas, en la base militar de Estados Unidos de Pearl Harbor, en Hawái. Eso también marca la guerra mundial. Ya la guerra no se concentraba en Europa. También hablé acerca de la operación alemana en contra de los soviéticos y ya es parte asiática, es parte de Euroasia. Y también, como última nota, aquí también, es que la guerra se trasladó al norte de África, sobre todo por parte de los italianos, que debido a la proximidad entre el Mediterráneo y el Magreb o el norte de África, o la África mestiza, la África mediterránea, la blanca, de países como Libia, Marruecos, tuvo influencia de los italianos. Entonces, otra característica aquí como nota sería que se sale de territorio europeo y se va al norte de África, territorio americano, a territorio asiático. Prácticamente involucra a todos los continentes. Y esa es la principal característica de la guerra a nivel global o a nivel mundial. También valdría la pena en esta guerra mundial hacer una revisión de esta ilustración. Vean, la Operación Barbarroja. Se supone que aquí geográficamente debería de estar dividido Alemania de Polonia. ¿Por qué está en un mismo color? Porque Alemania ya había controlado Polonia, por lo tanto ya era parte de su territorio. Aquí lo mencionan, Alemania y territorios ocupados. Y la intervención la hicieron desde este frente para llegar a la Unión Soviética, buscando ciudades importantes como Leningrado, como la propia Moscú, como Kiev, que está aquí, que es la capital actualmente de Ucrania, que ya es un país independiente de la Unión Soviética.
También buscaban Stalingrado. En esta parte de aquí se llevó a cabo y Una masacre. busqué una ilustración donde pudiera verse Stalingrado. Se contabilizaron 2 millones de personas que murieron en esta parte de acá. Y lo triste del asunto es que de esos 2 millones de muertos que hubo en Stalingrado, muchos de ellos eran civiles, ni siquiera eran militares. Entre civiles, soldados alemanes y soldados soviéticos, es que hubo esta cantidad de bajas. Es la peor de las batallas, cuando menos en este frente, ¿no? Digo, sin menospreciar la parte esta de los campos de concentración, que fue un horror, sin menospreciar los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que obviamente también tuvieron Stalingrado fue una pesadilla para los graves. nazis. Entonces, cerca de 2 millones de personas perdieron la vida. A finales de 1943, los alemanes se rinden, los que quedaron aún con vida, y toman a 100,000 prisioneros alemanes, los soviéticos. Entonces, por eso analizamos esta imagen, porque nos permite ver cómo, haciendo un recorrido hacia el este, los alemanes atravesaron Polonia en la Guerra Relámpago, se empezaron a apoderar de pequeñas comunidades, incluso buscaban ciudades grandes como Leningrado, ya perteneciente a la Unión Soviética, como Kiev, también perteneciente a la Unión Soviética, y en su lucha por Stalingrado, en esta zona de acá, es que ocurrió esto. ¿Qué buscaban los alemanes al situarse en esta región, cerca del Mar Negro? Esta zona de aquí que estoy señalando es rica, sobre todo en petróleo y en algunos minerales, pero lo que buscaban era petróleo, que era indispensable para sostener la guerra. Sin el petróleo, sin el combustible, rey en aquel tiempo y hasta hoy en día lo sigue siendo, pues obviamente era casi imposible poder mantener la guerra en sí. Me paso a la siguiente. En 1943, ¿cómo estaba el panorama a nivel global respecto a las invasiones? Vean, los países rojos son los países del eje, incluye a Japón, incluye a Italia e incluye a Alemania. Las zonas que están en color rojo son zonas controladas por los países del eje. Si se dan cuenta, ya en la guerra mundial hay una contraofensiva de los aliados, y los países del eje, sobre todo al final de la guerra mundial, empiezan a contraerse. De hecho, deberíamos de ponerlo aquí como nota importante, en esta parte, es que la guerra mundial se caracteriza por una contraofensiva aliada. Es decir, el resto del mundo empezó a ganarle terreno, empezó a ganar la lucha o la batalla a los países del eje, que es Alemania, Italia y Japón. Entonces, bueno, por eso me regresé ahí. Y si vemos el mapa, bueno, había países que se mantenían neutrales, que pues son los que están en color blanco. Los países en color oscuro o negro son los países aliados. Ahí también está nuestro país, porque nuestro país fue parte de los aliados y le tocó combatir en contra, en esta zona de acá, en el Pacífico, en contra de los japoneses, las ocupaciones japonesas que tenían en el Pacífico, con el Escuadrón 201, un escuadrón aéreo, que lo vimos un poquito en Historia de México, ¿no? Entonces, bueno, sí tuvo México intervención en esta guerra y lo hizo en el Pacífico en contra de los japoneses. Me paso a la siguiente y ya con ello terminamos la guerra europea y nos vamos a fin de la guerra. En el fin de la guerra tomamos notas aquí, igual que en la anterior, que se caracterizó por Pearl Harbor, por la Operación Barbarroja, por la campaña en Stalingrado, con los muertos que ya les mencioné, que fueron 2 millones, 100,000 prisioneros alemanes, soldados alemanes. En otros momentos me han preguntado, oiga, ¿la ciudad de Stalingrado todavía existe? ¿Qué pasa con ella? Ha cambiado de nombre, sigue siendo una ciudad importante que ahora tiene el nombre de Volgogrado. Ahora, hablando del fin de la guerra entre el 44 y el 45, ¿qué notas podríamos poner aquí? Bueno, está enmarcada también por ciertos eventos, como por ejemplo... La Operación Overlord. Antes de eso, la rendición de Italia. La rendición de Italia que los italianos tomaron, los civiles italianos tomaron el control que estaba a manos de los militares. Destituyen a Benito Mussolini
Italia no sabe qué modalidad de gobierno tomar y ahí alguien de la antigua realeza europea te proclama rey y destituyen a Mussolini, lo condenan a la horca y lo terminan ahorcando en una plaza pública delante de miles y miles de personas que aclaman, vitorean y aplauden el acontecimiento. Ese es un evento importante que marca el fin de la guerra, porque de los 3 países aliados ya únicamente se habían quedado nada más los alemanes y los japoneses. La fuerza italiana ya había perdido. Y de hecho, incluso Italia, en los últimos momentos de la guerra, ayuda a los aliados en las contraofensivas en contra de los países del eje. Es decir, Italia nuevamente, al igual que en la Primera Guerra Mundial, cambia de bando, se va del lado del bando de los que terminan sí triunfando. Y bueno, eso trajo como consecuencia que no tuviera pérdidas territoriales al final de la guerra, a cambio de eso. Entonces, bueno, a finales de 1943, a punto de empezar 1944, los italianos se rinden, terminan asesinando o ahorcando a su líder Benito Mussolini. También esta fin de la guerra está marcada por el famoso desembarco en Normandía, que ocurrió un día 6 de junio, y eso es nota, 6 de junio de 1944, cuando las tropas aliadas, haciendo un recorrido, ahorita me regreso, ¿sí? Haciendo un recorrido desde el territorio inglés, hace una incursión en las costas francesas, es en Normandía, en esa región. Vean este mapa, el que está en la parte inferior derecha, que marca la ubicación donde está Inglaterra. Aquí se concentraron tropas francesas, inglesas, de los países canadienses, norteamericanas, que son las principales banderas que ven ahí. Se dividieron la incursión por países, por regiones y por nombres, como los nombres que están viendo ustedes aquí, para poder hacer la intervención. Causó miles y miles de bajas para ambos bandos, pero al final prosperarían. Ahorita nos regresamos a analizar eso. Bueno, total que el desembarco en Normandía, en Francia, ocurrió el día 6 de junio de 1944. Las imágenes que están ustedes apreciando a su izquierda es una embarcación que se encargaba de trasladar a los soldados desde grandes barcos, grandes buques que quedaban a cierta distancia de la costa para no ser alcanzado por los obuses que estaban en esta zona de aquí. De hecho, antes de desembarcar, los barcos aliados bombardeaban esta zona, por eso ven este humo, para poder disminuir la fuerza de resistencia que tenían los alemanes en esta región. De hecho, si ven en la siguiente diapositiva, los alemanes tenían fortificaciones, tenían áreas protegidas, casi todas ellas altas, bien resguardadas, protegidas con concreto y acero, para tratar de resguardarse de posibles ataques, porque los alemanes sabían que por esta región eran endebles, a pesar de que este territorio no era territorio alemán, era territorio francés, pero en la imagen de abajo recuerden que Alemania, haciendo una incursión, se había apoderado de la mitad de Francia, y esta parte de aquí consideraban los alemanes que eran endebles. ¿Por qué? Porque hay una cercanía con el territorio alemán y haciendo un recorrido terrestre podían llegar al corazón de Alemania, que es Berlín. Entonces, bueno, estas son las características que están aquí. En la imagen que está a la derecha, bueno, es el desembarco una vez que abrían las compuertas de estas pequeñas barcazas, tenían que hacer el recorrido a pie, porque estos vehículos no podían atravesar porque a sugerencia del comandante Rommel, que había hecho la campaña en África, habían mandado a colocar obstáculos, minas, era casi imposible llegar. Estas cruces de acero impedían que vehículos motorizados pudieran atravesar esta región. Por eso es que los soldados tenían que desembarcar antes y de ahí caminar hasta que el grupo de ingenieros del ejército norteamericano, sobre todo norteamericano, abrió brecha, creó incluso puentes para llevar provisiones. En poco tiempo hicieron prácticamente un puerto artificial en donde llegaban miles y miles de soldados. Esta fue la puerta para poder llegar a Alemania desde Francia y además miles y miles de toneladas de provisiones, alimentos, medicamentos
además de que los hospitales estaban franqueados en estas zonas próximas a la costa. En estas regiones de aquí, algunos hospitales, barcos hospital, estaban atracados para poder atender a los heridos que habían sufrido en el desembarco en Normandía. Analizando la imagen, vean, en el margen superior derecho, los aliados lanzaron esta cantidad de navíos o de buques para hacer el desembarco. Además, la Fuerza Aérea tenía la misión de poner paracaidistas para que desde la retaguardia, en esta zona de acá y en esta zona de la izquierda que estoy señalando, para desde la retaguardia atacar estas zonas de aquí. Para los que vieron Rescatando al Soldado Ryan, el tal Soldado Ryan era uno de estos soldados que habían sido lanzados desde el aire para llegar a la retaguardia y poder sorprender a estos de aquí, cosa que, bueno, en la trama de la película no sucedió porque se pierden, no hay un desvío debido a los vientos. Pero bueno, esa era la intención de los paracaidistas. Además, la vía terrestre, hicieron el desembarco en las imágenes que acaban de ver, y la intención era crear una brecha, un camino, para poder trazar una ruta que los llevara a territorio alemán. Y bueno, si analizan la imagen de acá, vean la cantidad de bajas que tuvieron los dos ejércitos en turno. Se piensa que entre diferentes horas y momentos en ese día y en los días posteriores, sí murieron una enorme cantidad de personas, pero fue la oportunidad, es el inicio del fin, por así decirlo, porque gracias a esa intervención, los aliados pudieron atravesar territorio alemán para poder, a través de esta zona, de estas zonas, llegar vía terrestre a los alemanes, empujar a los alemanes a su propio territorio hasta encerrarlos en la propia Berlín, que sería el último bastión. Nada más que los aliados desde Normandía fueron más lentos que los soviéticos desde el frente oriental. Los soviéticos enfrentaron a los alemanes, los derrotaron, fracasó la Operación Barbarroja y en los próximos meses y años avanzarían, liberarían a estas regiones de acá. Son las primeras imágenes de la liberación de campos de concentración que habían en estas zonas y llegaron a la propia Berlín y dividieron a la Alemania en dos, la partieron así. Y esta zona estaría controlada por los soviéticos, sería la Alemania de corte comunista. Y de este otro lado llegaron los que venían desde Normandía y ocuparían esta región y sería la Alemania federal de corte capitalista. Esta, Berlín, sería de los soviéticos, quedaría dividido así, y de este lado generarían una nueva capital que sería Bonn. Me voy a apurar porque ya casi acaba el tiempo. También dentro del fin de la guerra, son notas ahí en el fin de la guerra, no me voy a regresar, pero ya saben que es notas en el apartado de fin de la guerra, ocurre lo de Hiroshima y Nagasaki. Vean las imágenes. Incluso tenían hasta nombre las bombas, Little Boy y Fat Man, en referencia a las características físicas de la bomba. La segunda bomba mucho más robusta que la primera y por eso ese nombre. Se utilizaron como elementos radioactivos uranio y plutonio. Entre las dos bombazos que ocurrieron entre el día 6 y el 9 de agosto, 3 días de diferencia, pues mataron a cerca de 250,000 personas. Los japoneses, obviamente, que fueron los últimos en rendirse, porque previamente ya se había rendido Alemania después de la ocupación de Berlín, quedaron devastados. En los años posteriores, Japón recibiría apoyo económico, influencia norteamericana, y por eso Japón es capitalista. Y por eso Japón es aliado norteamericano hoy en día, y no aliado soviético, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias, ya nos salimos, voy a hacer un regreso rápido aquí, nos salimos de esta parte de las notas del fin de la guerra, que ya quedó marcada por eso. Perdón, aquí mismo, dos notas que deben de tener aquí. Alemania se rinde un día 7 de mayo de 1945. Repito, Alemania se rinde un 7 de mayo de 1945, cuando los aliados ocupan la capital Berlín. Y los japoneses se rinden un día 2 de septiembre de 1945. Y acuérdense que los italianos habían salido ya del conflicto. Entonces, el 7 de mayo de 1945 termina
rindiéndose o capitulando Alemania, y el 2 de septiembre de 1945 termina rindiéndose Japón. Y bueno, esos dos acontecimientos marcan el fin de la guerra. Haciendo un análisis rápido de cuáles fueron las características del fin de la guerra, hablemos de los años, meses posteriores y lo que sucedió durante la guerra. Primero, las víctimas se cuentan en número de 65 millones de personas, de los cuales hay un cálculo inexacto, pero se piensa que entre 5 y 6 millones de personas fueron asesinadas y torturadas en los campos de concentración, sobre todo los alemanes. Entre 5 y 6 millones de personas, casi todos ellos judíos, murieron en los campos de concentración, que destacan los de Dachau y los de Auschwitz, y unos 65 millones de personas perdieron la vida debido al conflicto. La otra consecuencia es que Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación por los 4 países más importantes aliados, pero en realidad al final quedaría dividida en 2, la parte oriental, que sería de influencia soviética, y la parte occidental, que sería de influencia norteamericana. Y eso daría pie a la Guerra Fría. Y de hecho, la línea que los divide sería el llamado Muro de Berlín, que es ícono de la famosa Guerra Fría. También hubo cambios territoriales, algunos países perdieron territorio. Acuérdense que estaba en disputa Lorena y Alsacia entre Alemania y Francia, lo siguió conservando Francia. Se creó una nueva organización porque había fracasado la anterior, la Liga de las Naciones, y se creó la ahora naciente ONU, Organización de las Naciones Unidas, y aquí está su logotipo, que se supone que vela por la paz mundial a través de diplomacia, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también con una fuerza militar que se llama los Cascos Azules. También terminaron la parte de la colonización, que todavía existía en África, de hecho eso buscaba Italia, y también en algunas regiones de Oceanía, que eso hacían los ingleses, los australianos. Y bueno, lo más importante es que da pie a un nacimiento de una nueva guerra, que sería la Guerra Fría. Un enfrentamiento entre 2 grandes potencias triunfadoras de la guerra, que sería por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Una lucha por la hegemonía del mundo. Se le llama Guerra Fría porque no fue un conflicto directo, no fue una declaración directa, bombardeos ni nada. Utilizaron diferentes frentes para apoyar a un bando o a otro. Por ejemplo, la guerra de Corea, en donde Corea del Norte fue apoyada por los comunistas rusos y los soviéticos, perdón, y los del sur fueron apoyados por Estados Unidos. Lo mismo sucedió en Vietnam. También está el conflicto de Palestina, pero son partes de un próximo tema. Entonces, bueno, esto sería la actividad que vamos a hacer respecto a la clase de hoy. Espero que hayan copiado esto, si no le toman una fotografía rápida. Y bueno, no me queda otra cosa más que instarlos a que puedan hacer sus actividades, que suban las cosas que tienen que subir en la plataforma, pedirles que hagan lo necesario para pasar los mejores días, los días más adecuados estos días que vienen, que van a ser días difíciles para todos, sobre todo cuando ya estamos como que hartos, ¿no? del encierro. Entonces, bueno, ojalá que sea bueno para todos. Pedirles que descansen estas 2 semanas, que atiendan la plataforma, que se cuiden, que